quiero hablarte esta noche de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 1 verso 19 y dice: cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y esta palabra tiene que ver con lo que Jesucristo hizo en el Calvario y el efecto que produjo la muerte y resurrección de Jesucristo. Produjo un efecto poderoso para la iglesia del Señor, para nosotros que somos cristianos y que seguimos a Jesucristo. La muerte de Jesucristo y la resurrección lo que produjeron fue un acontecimiento muy importante y el poder que le fue entregado a la iglesia. Para que puedas entender mejor, quiero leerte esta misma palabra en el lenguaje una traducción del lenguaje para todos. La palabra de Dios para todos dice: verán también lo grande que es el poder de Dios, que es el poder que Dios da a los que creen en él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto en este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo mostró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. ¿Qué nos está hablando esta palabra? Que Dios, al resucitar de entre los muertos, le dio Cristo, cuando resucita de entre los muertos, dice que el Señor, nuestro Dios, le da derecho a sentarse a su derecha y lo ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, de cualquier autoridad, de cualquier poder, de cualquier dominio, tanto en este mundo como en el venidero. Por eso es que el primer versículo, dice: verán también lo grande que es el poder de Dios, que Dios da a los que creen en él. Y allí entonces la palabra comienza a desarrollarse y comienza a hablar de por qué es grande el poder que Dios da a los que creen en él. ¿Por qué? Porque ese mismo poder es el que resucitó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que le dio derecho a sentarse a la derecha en el cielo y que lo puso por encima de todo gobernante, autoridad, poder y dominio, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero, es decir, en los tiempos que habrían de venir. Y puso bajo los pies, dice, Dios puso todo bajo sus pies, bajo los pies de Jesucristo. Es decir, el poder que lo resucitó, el poder que Jesucristo tomó, por así decir, cuando fue crucificado y cuando resucitó, es el mismo y grande poder que Dios le da a los que creen en él. Es decir, el poder de la resurrección de Cristo lo ha llevado a sentarse nuevamente a la diestra del Padre y lo ha puesto sobre todo principado, sobre todo poder, sobre toda autoridad, señorío, y le fueron sometidas todas las cosas bajo sus pies, y puso como cabeza, dice la Biblia, a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Somos usted y soy yo. Somos su iglesia. Y el Señor nos ha dado poder, el Señor nos ha dado autoridad, señorío, del que tenemos que ejercer en este tiempo y en cualquier tiempo para poder hacer frente a todo problema, a toda circunstancia, para poder hacer frente a todas las batallas. Quiero decirte que nosotros lo que tenemos que entender es que Jesucristo se entregó voluntariamente y se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz, y ese acto le dio poder para que hoy nosotros podamos junto con él también tener victoria, y que ese mismo poder que lo resucitó pueda estar en cada una de nuestras vidas. Así que la palabra dice que fueron sometidas todas las cosas bajo sus pies
y lo puso como cabeza a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos la iglesia de Jesucristo. Entonces tenemos que entender que el Señor nos dio poder y nos dio autoridad. ¿Y dónde está ese poder y esa autoridad? Ese poder está cuando nosotros leemos la palabra, cuando ayunamos, cuando buscamos de su presencia. Ese poder actúa cuando nos humillamos y nos sometemos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Es por eso que quiero que puedas entender que para poder tener victoria tenemos que tener la misma actitud que tuvo Jesucristo. Jesucristo se rindió a él mismo, se entregó por cada uno de nosotros para que nosotros en este tiempo podamos tener victoria. Pero, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo para poder tener victoria? Es rendirnos a los pies de Jesucristo. No hay mejor cosa que nosotros podamos depositar toda nuestra confianza en Él, que nuestra confianza esté depositada en la persona de Jesucristo, nuestra confianza esté enteramente depositada en el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero tenemos un problema, es que muchas veces, aunque todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, los cristianos muchas veces no queremos rendirnos a los pies de nuestro Dios. Es decir, los cristianos queremos seguir peleando nuestras batallas, queremos seguir peleando las batallas solos, a nuestra manera, con nuestras fuerzas, que al final nos llevan a una vida de derrota. Es decir, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ha tomado un lugar que nos correspondía a nosotros, porque la cruz era nuestro castigo, pero Él dijo: yo tomo el lugar de toda la humanidad, y Él se entregó por sí solo. A Jesucristo no lo mataron, Él se entregó por voluntad propia para ser torturado, luego para ser crucificado en la cruz del Calvario, y el Señor en ese acto, nuestro Dios lo levanta con poder, lo resucita, y la Biblia, como les leí, pone todas las cosas puso bajo los pies de Jesucristo, y el mismo Señor Jesucristo dice que entregó ese poder, lo dejó establecido para la iglesia, que somos sus hijos. Ahora, el problema es que, aunque todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, muchos cristianos no quieren rendirse a los pies de Dios. Es decir, quieren seguir caminando, quieren seguir peregrinando, quieren seguir peleando las batallas solos, a la manera de cada uno, con las fuerzas de cada uno, y al final lo único que logran es derrota. Quiero que entiendan que si hay algo que nosotros tenemos que comprender en el mundo espiritual, es que cuando nosotros nos soltamos en los pies del Señor, cuando aprendemos a confiar en la persona de Jesucristo, es cuando nosotros tenemos el 100% de las probabilidades que vamos a ser levantados, que vamos a ser bendecidos, que vamos a ser prosperados. Pero cuando no queremos tomar esa actitud de depositar nuestra confianza en el Señor, de permitirle al Señor que Él sea el que moldee nuestras vidas, el que nos ayude, es cuando vamos a experimentar solamente derrotas. Cuando en el reino de los cielos, cuando más queremos nosotros hacer las cosas, es cuando más vamos a fracasar, cuando más vamos a tener, no vamos a poder llevar una vida de victoria, sino que cuando más nos soltamos en sus manos, cuando más soltamos nuestra vida, nuestros pensamientos, cuando más ponemos nuestras batallas en las manos del Señor, es cuando más victoria vamos a tener. ¿Por qué? Porque Él pelea por cada uno de nosotros. Por eso quiero que entiendas que hay una palabra clave en todo esto, que es rendición. Cuando hay rendición total, cuando hay una rendición total, la palabra dice que nosotros vamos a tener victoria. El apóstol Pablo en el verso 10, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 12, dice en el versículo 10, dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte. Fíjense qué tremenda palabra la del apóstol Pablo, porque cómo una persona puede gozarse en medio de una persecución, en medio de una afrenta, en medio de una necesidad, en medio de una angustia. Dice, y cuando soy débil, entonces dice, soy fuerte. ¿Por qué una persona puede declarar este tipo de cosas que no logran entrar en la lógica y en el razonamiento de una persona común y corriente? Porque el apóstol Pablo entendía algo, que cuando él se rendía a los pies de Cristo, era cuando más victoria tenía, cuanto más débil él se declaraba delante de las circunstancias, delante del Señor, es cuando el poder del Espíritu Santo comenzaba a levantarlo. Es cuando el poder del Espíritu Santo comenzaba a hacer algo en la vida del apóstol Pablo. Por eso es tan importante entender que para tener una vida de victoria necesitamos una vida de rendición total a los pies de Cristo. Rendirse o someterse a la palabra de Dios es una señal de humildad. En la palabra de Dios, esta actitud de sumisión, de humildad, de rendición, trae como consecuencia victoria a nuestra vida, victoria a cada una de nuestras vidas. Estar a los pies de Jesús es señal de rendición, es señal de humildad, de sumisión. Cuando nosotros vemos en la palabra, que la palabra de Dios nos enseña que la victoria está en rendirnos, que la victoria está en someternos a ella, es cuando vamos a darnos cuenta que nuestras fuerzas tienen un límite, que nuestra capacidad tiene un límite, que nuestro razonamiento tiene un límite, que cuando llegamos a ese límite, solamente la persona de Jesucristo es la única que puede levantarnos. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Y nuestro Dios está esperando que sus hijos se humillen. Nuestro Dios está esperando que cada uno de nosotros tengamos un corazón humilde, moldeable. ¿Para qué? Para que podamos experimentar victorias, y no victorias parciales, sino victorias totales. El apóstol Pablo dice algo ilógico en su palabra. El apóstol Pablo dice algo que es un poco difícil de entender si no leemos esta palabra a la luz del Espíritu. El apóstol Pablo dice que había rogado por algo que le estaba ocurriendo, por un aguijón en su carne. Y el Señor, fíjense lo que le dice en el verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, el poder de Dios quiere perfeccionarse en la debilidad. ¿Qué es lo que en este tiempo o por qué en este tiempo estás batallando? Tal vez estás librando batallas que te están costando muchísimo, que no podés no podés ver la victoria, no podés ver ese sol de la victoria que se asoma, que tiene que asomarse, pero no estás viendo ese sol de la victoria que tiene que asomarse. Hay una simple y una sola respuesta. Necesitamos humillarnos a los pies de Jesucristo. Necesitamos volvernos a Él. Necesitamos entregarle nuestra debilidad. Necesitamos entregarle por aquello que estamos hoy sufriendo, o por aquello que estamos hoy batallando. Por eso el apóstol Pablo dice que él se gozaba en las debilidades, porque cuanto más débil era, más se fortalecía en Cristo, más lo fortalecía el Señor. Entonces la palabra clave en esta noche es rendición, la palabra clave en esta noche es humildad, la palabra clave en esta noche nos habla de que necesitamos rendirnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que podamos entender esto porque vivimos tiempos en los que necesitamos victoria. Vivimos tiempos en los que estamos enfrentando muchísimas cosas. La gente está enfrentando lucha en lo económico, lucha en lo espiritual, lucha con el cuerpo, con las enfermedades. Estamos enfrentando una lucha con toda esta pandemia y necesitamos victoria porque Dios puede darnos victoria en medio de las dificultades. Dios puede abrir caminos aún donde no hay. Entonces, la palabra clave en todo esto es rendición.
es humildad. La Biblia dice que Dios ama a aquella persona que tiene un corazón humilde, pero al altivo y al soberbio lo mira de lejos. Es decir, una de las condiciones para que nosotros podamos tener victoria se llama humildad, se llama rendición, se llama sumisión a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios podemos ver personas que nos dan un gran ejemplo de humildad, un gran ejemplo de sumisión, un gran ejemplo de rendición total al venir a los pies de Jesucristo. Y sabe que de todos sus problemas, de todas sus necesidades, aún de todas sus incapacidades, ellos pudieron salir victoriosos. Y quiero que en esta noche podamos ver por la palabra de Dios cómo lo hicieron personas que estaban con problemas, con dificultades, cómo es que ellos se rindieron a los pies de Cristo, cómo es que ellos se humillaron delante de la presencia de Dios y pudieron obtener victoria. Y quiero hablarte de 3 puntos fundamentales o de 3 personas que para mí tuvieron un corazón muy, pero muy dócil y doblegado a la presencia de Dios, y eso les dio la posibilidad, les dio la facultad de tener éxito en todo lo que ellos estaban esperando. De la primera persona que quiero hablarte, y quiero que juntos podamos buscar, si televisión me puede tener en pantalla una placa, es de Marcos capítulo 5, verso 21. Marcos capítulo 5, verso 21, quiero que esté un momento ahí en la pantalla, que podamos ver. Y entonces vamos a dejar un momento ahí para que cada uno pueda buscar, que cada uno pueda tener a mano. Así que dejamos un momento más hasta que cada uno de los hermanos buscan. Yo les digo, cuando saquemos Marcos capítulo 5, verso 21, vamos a tener a mano. Bien, tenemos todos a manos la palabra, así que podemos volver al aire. Y Marcos capítulo 5, verso 21 al 23. Así que dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Qué tremenda palabra, porque dice la Biblia que Jairo no era cualquier tipo de persona. Jairo era un judío, pero no era cualquier judío. Es decir, era el principal de la sinagoga, era una persona reconocida por la religión, o sea, una persona reconocida por la religión de la época, por la religión judía. Formaba parte, me imagino, de aquellos que rechazaban a Jesús, porque en su gran mayoría los que formaban parte de la sinagoga, los que eran principales allí de la religión judía, en aquel tiempo rechazaban a Jesús. Pero la palabra dice que este hombre Jairo, que no era cualquier tipo de persona, sintió esa necesidad de poder acudir al maestro, de poder rendir su vida al maestro, porque él necesitaba una victoria, necesitaba ganar una batalla. ¿Cuántas batallas necesitamos nosotros ganar? Y muchas veces miramos primero nuestro estatus social. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué será que puede? ¿Cómo voy a traicionar la religión? ¿Cómo voy a traicionar a mis familiares? ¿Cómo voy a, me da vergüenza, porque cómo ahora yo voy a ir a humillarme delante de la presencia de Dios? Quiero decirte que a este principal de la sinagoga, a este hombre que no era cualquier persona, era una persona reconocida en la religión judía, él tenía una batalla, él tenía una situación difícil que estaba viviendo, pero la palabra dice que él no
tuvo problemas en doblegar su vida delante de aquel que solamente podía darle la victoria, y era la persona de Jesucristo. Quiero que entiendas que él tenía una necesidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidades, situaciones, batallas que resolver? ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas que en las que necesitamos salir adelante? Muchas veces hay batallas en el matrimonio, muchas veces hay batallas en la salud, como les dije, en lo económico, muchas veces hay batallas personales que cada uno tiene, batallas en el área espiritual, cosas que necesitamos resolver aún de nuestra propia vida. Y la única solución que existe y el único que puede solucionarnos es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Jairo nos da un ejemplo de alguien que no le importó el estatus social, de alguien que no le importó ni siquiera que era principal de la sinagoga, líder de la religión, alguien importante, reconocido en el lugar, sino que él dijo: yo tengo una necesidad. Yo me imagino que Jairo habrá agotado todos los recursos. Jairo habrá puesto todas sus fuerzas, habrá puesto todos sus contactos, habrá recorrido miles de lugares, pero cuando se encontró con la persona de Jesucristo, cuando oyó hablar del Maestro, la palabra dice que él se postró, dice, a los pies de él y le rogaba mucho. Quiero que puedas entender que él tenía una necesidad, la gravedad de la enfermedad de su hija. Esa era la necesidad. Yo no sé cuál es tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad en este tiempo? Pero tal vez si estás teniendo una necesidad, ya es tiempo que dejes de correr con tus fuerzas, ya es tiempo que dejes de correr con tus habilidades, con tu experiencia o tal vez con tu propia filosofía de vida, sino que quiero invitarte a que corras a los pies del Maestro. Y tal vez usted me diga: pastor, ¿cómo es correr a los pies de Jesús? Claro, de hecho Jairo corrió porque lo tenía en persona, pero quiero decirte que la Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a levantarnos, está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a ayudarnos a salir de la situación cualquiera fuere esa situación. Lo que es imposible, dice mi Biblia, lo que es imposible para los hombres, dice que para Dios es posible. Es decir, Él tiene la facultad de poder resolver cualquier tipo de circunstancias. ¿Cuál es el paso que tenemos que dar nosotros? El paso que dio Jairo. ¿Cuál era la necesidad de Jairo? Era la grave enfermedad de su hija. Su hija estaba agonizando, a punto de morir. Es decir, que lo hizo el Señor, estaba dispuesto a salvar. Pero ¿qué es lo que Jairo rindió? Jairo rindió ante Dios el ego, la vanidad, el orgullo. Él rindió todo delante del Señor. Y digo el ego porque era alguien importante, alguien que podría decir: lo último que voy a hacer es rendirme a los pies de Cristo, ser un evangélico es lo último que me puede pasar. Yo todavía puedo con mis fuerzas, puedo con mi capacidad. Pero sin embargo Jairo no le interesó, sino que él rindió su vanidad, rindió su ego, rindió su orgullo delante del Señor. ¿Y qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo? Que nosotros podamos rendirnos a los pies de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere darte una vida mejor. No te estoy hablando de un cambio de religión, te estoy hablando de un estilo de vida, de algo que la persona de Jesucristo quiere entregarnos a cada uno de nosotros, una vida mejor, una vida en la que no quiere decir que no vas a tener problemas. De hecho, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios que les leí recién dice que tenía problemas, que había circunstancias en su vida, pero como él rindió su vida a los pies de Cristo, es impresionante poder leer lo que el apóstol Pablo decía. Dice: me gozo en las debilidades. Me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, dice. O sea, está hablando de algo que no se puede comprender humanamente hablando. Eso es lo que el Señor quiere entregarnos a todos aquellos que nos animamos a rendirnos a los pies de Cristo.
tener ese poder para poder enfrentar situaciones, pero no en aflicción, no en dolor, no en tristeza, sino tener esa fortaleza suficiente como para poder decirle al problema que el problema está vencido, que la situación está vencida. Es por eso que Jairo entendió que él necesitaba rendir lo que no le permitía o lo que no le permitió durante mucho tiempo poder salvar lo que el problema que estaba teniendo en su casa, que era la enfermedad de su hija. Entonces, ¿cuántos de nosotros, al igual que Jairo hoy en día, necesitamos un milagro del Señor? Necesitamos un milagro para nuestros hijos, para nuestra familia, tal vez para nosotros mismos, pero muchos no están dispuestos a rendir delante del Señor su vida, su orgullo. Muchos no están dispuestos a pedirle al Señor en oración, ponerse frente a Él y decirle: Señor, te recibo como mi dueño, como mi Salvador. ¿Por qué? Porque dicen: voy a cambiar de religión, o tal vez dicen: voy a cambiar, voy a traicionar a mi familia. Mi pregunta es: ¿qué estamos esperando muchos de nosotros para poder rendirnos a los pies de Cristo? ¿Qué estás esperando para rendirte? ¿Qué estás esperando para volverte a Él? ¿Qué estás esperando? Dios te está esperando con los brazos abiertos. El Señor entregó a su único Hijo por cada uno de nosotros para que nosotros hoy tengamos victoria. Y Jairo es alguien que recibió victoria. El mismo pasaje, desde el verso 38 al 42, la Biblia dice que fue a casa de Jairo. El Señor fue a casa de Jairo. Y quiero decirte algo: el Señor Jesús quiere entrar a tu hogar, quiere entrar a tu casa. Él no es alguien que va a esconder su rostro de aquel que se humilla, de aquel que se vuelve, sino que Él está deseoso de hacer un milagro en tu vida, un milagro en tu economía, un milagro en tu familia, un milagro en tu cuerpo. Él lo quiere hacer, pero necesitamos poner un ingrediente de parte nuestra, que es rendirnos a sus pies. Rendirnos a sus pies. Entonces la palabra dice luego del verso 38 al 42, si usted quiere leer en casa, dice que Jesús fue a la casa del principal de la sinagoga. Y si fue a la casa de alguien que era principal de la sinagoga, de alguien que tal vez podemos decir nunca, jamás este hombre, no existían posibilidades de que Jairo se rinda a los pies de Cristo. No existían posibilidades. Entonces, qué importante que podamos nosotros tener batallas ganadas, batallas llenas de victoria, y poder humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Así que tenemos un claro ejemplo de alguien que se humilló delante del Señor, y la Biblia dice que era Jairo, alguien importante. Y quiero hablarte de una segunda persona que tenía una crisis tal vez igual o mucho mayor que la que tuvo Jairo. Y quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 8, verso 43 al 48, un pasaje muy conocido. Así que vamos a una placa, Lucas 8, 43 al 48, y le vamos a tener un momento en pantalla. Lucas capítulo 8, 43 al 48. Bueno, hicimos una pequeña pausa porque está haciendo calor, a pesar de que estamos acá con aire acondicionado en el estudio,
Pero bueno, los chicos que están allá del otro lado en la televisión, los operadores, me invitaron un rico tereré para poder seguir, para poder lubricar la garganta. Así que estamos, no, estamos con mucho calor afuera y bueno, está para un buen tereré. Para los que no saben lo que es un tereré, nosotros aquí en el norte de Formosa, de Argentina, para los que están mirando desde otros lugares, es una especie de mate frío, es agua fría con hierba y una bombilla, así que estamos, y me acaban de invitar para lubricar un poco la garganta y apaciguar un poquito el calor. Así que bueno, seguimos, avanzamos con nuestro discipulado de hoy y hablamos recién de Jairo, alguien que a pesar de ser un principal de la sinagoga, dice la palabra que aprendió, pudo humillarse delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo y pudo conseguir el milagro que él estaba esperando. Pero quiero hablarte de no un hombre, sino de una mujer. Es un pasaje conocido, la mujer que tenía un flujo de sangre, que no le paraba y por años había visitado tantos lugares. Y quiero leerte el pasaje, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años padeciendo este flujo de sangre. Dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás, dice la palabra, es decir, no de frente, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban allí con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he reconocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. El libro de Levítico en el Antiguo Testamento, y sabemos que en ese tiempo tan, un tiempo tan importante del ministerio de Jesús, había el pueblo en aquel tiempo se regía mucho por lo que el Antiguo Testamento, por las leyes del Antiguo Testamento, por las leyes de Moisés. Y Levítico, en el libro de Levítico, búsquelo y léalo en su casa después para no detenernos, en el capítulo 15, del 25 al 27, hablaba acerca de que cuando una mujer tenía su periodo menstrual, durante todo ese tiempo que tenía, era una persona impura, era una persona que era considerada sucia, que tenían una serie de requisitos que durante esos días de periodo tenía que cumplir la mujer, y estoy hablando del Antiguo Testamento, pero era durante solamente ese periodo, esos días de periodo. Pero lo que nos llama la atención es que esta mujer hacía 12 años, cuando el libro de la ley dice que lo que tocara esa persona mientras estaba con sus días de periodo, dice que era inmundo, la cama, la silla. Y esta mujer estaba hace 12 años con este problema. Imagínense una mujer considerada sucia, impura, una mujer que era víctima del rechazo, del menosprecio. Es decir, era una persona que tenía que vencer tantos sentimientos, tan acomplejada, porque la ley hasta ese momento la consideraba una persona impura, una persona sucia, una persona que tenía que cumplir esa ley durante esos días, pero esta venía hace 12 años. Imagínense, no podía seguramente tener una familia, no podía seguramente tener un marido. Era una mujer que tal vez era rechazada por la sociedad, de hecho era rechazada por la sociedad, porque la Biblia dice que cuando ella dejó de estar, tocó el manto, y la Biblia dice que ella
se dio cuenta que no había quedado oculta, vino postrándose a sus pies, dice. Le declaró delante de todo el pueblo la causa y cómo había sido sanada al instante. Es decir, vemos en esta mujer una mujer que representa a todos aquellos. Esta mujer para mí representa a todos aquellos que dicen: me siento sucio, me siento lleno de pecados, me siento demasiado impuro para acercarme al Señor, me siento demasiado culpable. Aquellos que dicen: lo mío lo mío ya no tiene solución. Aquellos que dicen: no tengo perdón de Dios. Hay personas que no se terminan jamás de perdonar y viven años culpándose de cosas que tal vez no le permiten ser feliz, no le permiten llevar una vida de victoria. Y esta mujer se sentía impura, y para mí esta mujer representa a ese tipo de personas. Pero la Biblia dice que esta mujer se humilló delante de la presencia del Señor, postrándose a sus pies. La palabra dice que ella pudo ser libre. La palabra dice que ella pudo ser libre. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros tenemos ya una libertad comprada en la cruz del Calvario y pagada con precio de sangre, de muerte, de tortura, que Jesucristo pagó por cada uno de nosotros? Jesucristo pagó un precio por cada uno de aquellos que hoy se animan a acercarse a Él y a entender que Él tiene la solución para el problema de cada una de las personas de este mundo, de este planeta. Esta mujer representa a ese tipo de personas que dicen: no tiene sentido, yo no tengo perdón de Dios. Y quiero hablarte a vos que estás con ese pensamiento, a vos que estás allí del otro lado y tal vez estás pensando: no sirve me pueden decir muchas cosas, pero lo mío es imperdonable. Quiero decirte que el Señor tiene la facultad de perdonar todos tus pecados, de que puedas dejar de sentirte sucio o sucia y que puedas volverte a los pies de Jesucristo, porque todo aquel que se humilla delante de la presencia del Señor, el Señor tiene para esa persona perdón de pecados, tiene la solución para sus problemas. El Señor quiere solucionar tus problemas. Él quiere darte una salida a tus aflicciones. Él quiere darte una salida a ese problema que tal vez viene por años, a esos problemas que muchas veces son conflictos personales que no nos permiten avanzar, que no nos permiten crecer. Tal vez estás necesitando que el Señor te dé un valor personal para que puedas salir adelante. A esas personas frustradas como esta mujer que hacía 12 años que vivía en una frustración, pero el día que se humilló delante de la presencia del Señor, la palabra dice que ella pudo conseguir su victoria. Y si esta mujer pudo conseguir su victoria, ¿cuánto más usted que está del otro lado, usted que está escuchando la radio, está mirando por las redes, puede conseguir su victoria? Dios puede darle victoria. Fíjense, una mujer con una enfermedad incurable, un hombre que era un hombre importante. De estos dos hombres que se humillaron delante del Señor, pudieron conseguir victoria. Es decir, rindieron lo que no les permitía crecer o avanzar. Hay cosas en nuestras vidas que muchas veces no nos permiten avanzar, y como les dije, pueden ser el ego, la vanidad, el dinero, la autosuficiencia, el orgullo, que son como barreras que no nos permiten acercarnos a la presencia del Señor. Por eso quiero en esta noche que puedas romper esas barreras, que puedas animarte a creer en un Dios poderoso, en un Dios que puede levantarte, en un Dios que perdona, en un Dios que tiene misericordia. Los hombres no tendremos misericordia. A los hombres nos cuesta tener misericordia, pero hay un Dios que perdona, hay un Dios que quiere hacerte libre. El ser humano es una persona que muchas veces le cuesta entender acerca de la misericordia, porque muchas veces el ser humano quiere volverse un juez, pero aquí hay un solo juez y se llama el Dios que está en los cielos, Jehová de los ejércitos, el que quiere darte la victoria, el que quiere perdonar tu vida, el que quiere sanar tu vida. El Señor dice que Él quiere rescatar tu vida
del hoyo, del lodo, del pozo, del lodo cenagoso. Quiere levantarte de ese problema en el que tal vez estás allí metido. Ese problema que, como te dije, puede llamarse enfermedad, depresión, angustia, tristeza. Ese problema que puede llamarse, no sé, una enfermedad que tal vez estás diciendo ya no hay solución para mi vida. Ese problema que puede llamarse un problema familiar, un problema en el que estás diciendo esto no tiene más solución, esto ya no hay quien pueda resolverme. Quiero invitarte en esta noche a que puedas aceptar a la persona de Jesucristo. Quiero invitarte en esta noche a que puedas entender que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que quiere bendecirte, que quiere salvarte, que hay un Dios que, como dice el apóstol Pablo, no se me terminaron los problemas, pero él dijo, desde que estoy con Cristo, desde que le presento mi debilidad, desde que dejo yo de querer resolver mis problemas, me gozo en afrentas, en necesidades, en angustia, porque él dijo, cada vez que yo me soy débil, Jesucristo se hace fuerte en mí. Quiero invitarte en esta noche a que puedas dejar que la persona de Jesucristo entre a tu vida, en esa área en la que tal vez estás luchando, en esa área en la que tal vez estás allí peleando y hoy el Señor te dice, ya no lo hagas con tus fuerzas, ya no lo hagas con tu intelecto como te enseñaron, ya no lo hagas. Tal vez estoy hablando a personas que agotaron sus recursos. Es el tiempo de poder humillarnos delante de la presencia del Señor. Pero quiero hablarte de una última mujer y quiero que Televisión me prepare una placa. Lucas capítulo 10, verso 38. Lucas 10, verso 38. Si ustedes pueden poner en pantalla. Bien, ahí está la palabra, dice en Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí encontramos dos personas muy interesantes en la palabra que nos dejan un tremendo mensaje para reflexionar. Marta era una mujer muy llena de quehaceres, oficiosa podríamos decir, llena de oficios, trabajadora, quería atender de la mejor manera. Ella estaba limpiando la casa, preparando la comida, ella estaba ordenando las cosas, y no estoy diciendo que no tenemos que hacerlo, pero estaba el maestro en ese momento, es decir, estaba Jesús. Y cuando nosotros tomamos un tiempo para estar con Jesús, tenemos que verdaderamente tomar ese tiempo y rendir nuestras prioridades. La Biblia dice que ella era una mujer muy afanada, llena de cosas, trabajadora, quería atender de la mejor manera y me parece correcto. Ella estaba limpiando la casa, preparando la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero María, ella tomó una decisión, sentarse a los pies de Jesús y escuchar la palabra. Es decir,
No significa que ella era una haragana, como les dije recién, o que los quehaceres del hogar no los hacía o no son importantes, sino que hay cosas más importantes que todo eso. Tener tiempo para estar con Jesús, escuchar su palabra. Hay mucha gente que vive afanada por todos los problemas, turbada por tantas cosas, por cosas que hay que resolver mañana, por cosas que hay que resolver pasado, por cosas tal vez que hay que pagar, por afanes, y se nos olvida que lo primero y lo importante, que lo necesario, es que podamos rendir nuestras prioridades delante del Señor. Es decir, que podamos esforzarnos, porque por mucho que nos afanemos, por mucho que hagamos, el que tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Entonces, quiero leerte para finalizar este discipulado y poder redondear la idea y que nos quede una idea clara de lo que acabamos de hablar. Proverbios capítulo 21, verso 31, dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mas Jehová es el que da la victoria. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos alistarnos para el día de la batalla. Es decir, yo puedo levantarme mañana y decir, tengo un problema y me voy a preparar para resolverlo. Me voy a preparar desde la noche, me preparo para resolver el problema, para enfrentar ese conflicto, para enfrentar ese día. Tal vez te podés preparar porque tenés que hacer, cosas que hacer. Tal vez no sea una batalla, no sea un conflicto, pero sea cosas que tenés que cumplir. Y tal vez te prepares, te levantes temprano, te fortalezcas, tomes tu desayuno y digas, bueno, ahora me voy porque tengo un largo y arduo día para hacer cosas, tengo que hacer esto, aquello, lo otro, y comenzamos nosotros a ocuparnos y a preocuparnos muchas veces de las responsabilidades, que no están mal, que nos queda por hacer durante el día. Pero nos olvidamos de priorizar, de entregarle al que nos va a dar la victoria todos nuestros quehaceres. Muchas veces el ser humano no quiere rendir las prioridades. Por eso dice Proverbios que el caballo se alista para el día de la batalla. Es decir, podemos parafrasear este texto y decir, uno se puede alistar para el día de la batalla. Y podemos estar bien armados, podemos estar como diciendo, estoy seguro que hoy tengo un día en el que voy a poder hacer todas las cosas y tener victoria. Pero la Biblia dice, más Jehová es el que da la victoria. Es decir, podemos prepararnos todo lo que querramos, pero es Dios el que nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Es por eso que quiero redondear esta idea que acabamos, todo esto que acabamos de hablar, y para hacer como una especie de resumen antes de orar, la pregunta es, ¿qué tengo que rendir para tener victoria? Y hay tres cosas importantes que hablamos esta noche. Y una de ellas, una de las primeras que tenemos que rendir cuando hablamos de Jairo, es que él rindió su orgullo y su vanidad delante del Señor. ¿Por qué digo rindió su orgullo y su vanidad? Porque él era alguien importante. Él se creía alguien importante. Pero cuando tuvo que enfrentar una batalla que la importancia, el orgullo y la vanidad no pudieron sostenerlo, no pudieron darle esa victoria, él aprendió a rendir ese orgullo y esa vanidad delante de los pies del Maestro. Entonces, ¿qué es rendir para tener victoria? Y seamos como Jairo, que le entreguemos al Señor nuestro el orgullo, que le entreguemos al Señor la vanidad. ¿Qué rendir para tener victoria? Seamos como la mujer de flujo de sangre. Ella rindió su vergüenza y sus sentimientos de rechazo. Es decir, tal vez tenés vergüenza y decir, yo rendirme a los pies de Cristo. Yo que nunca he perdido una batalla, que siempre he sido un hombre fuerte, alguien o una mujer fuerte. Yo rendirme, yo ser evangélico o evangélica. Yo quiero decirte algo, tarde o temprano
tarde o temprano va a llegar un momento en que las fuerzas se van a acabar. Tarde o temprano el orgullo de Jairo se acabó, se terminó la vanidad de Jairo, se terminó el título de Jairo. Se vio quebrado por la situación que comenzó a superar su vida. ¿Por qué no rendir todo eso a los pies de Jesucristo? ¿Por qué no rendir la vergüenza? Me imagino esa mujer con flujo de sangre, tímidamente, escondida entre la gente, tocando las vestiduras del Maestro. Es decir, enfrentando ese sentimiento de rechazo. Pero luego se postró a los pies de él y dijo: yo soy la que por tantos años, 12 años, estuve con vergüenza y con una sensación de rechazo en mis sentimientos delante de toda la gente. Entonces, seamos como Jairo. Es tiempo de rendir el orgullo, la vanidad. Seamos como esta mujer que rindió su vergüenza y esa sensación de rechazo. Pero también aprendamos a ser como María. María nos enseña que ella rindió prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades hoy? Es decir, ella dijo: el Maestro está. Yo tengo que estar a los pies de él. De hecho, la Biblia dice que habla de María, luego habla de María como aquella mujer que enjugó los pies del Maestro con un perfume de nardo puro. Y ese evento fue en un momento en que Jesús estaba allí en la casa de María, y ella comenzó con sus cabellos a secar y a lavar los pies del Maestro. Y fue cuando Judas dijo: ¿por qué desperdiciar esto? ¿Y por qué no vendemos y le damos a los pobres? Porque era un perfume muy caro. Pero Jesús le dijo, sabiendo que él siempre sustraía, era el tesorero del ministerio y sustraía plata de la bolsa. El texto dice que déjenla, porque ella me está preparando para el tiempo en que él tenía que morir. Buena cosa está haciendo, le dijo. Es decir, María, por estar atenta y por rendir sus prioridades, entendió los tiempos que estaba viviendo. Cuando nosotros rendimos nuestras prioridades, ponemos en primer lugar al Señor, vamos a ser personas eficaces en poder entender los tiempos que vivimos, en poder entender lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a hacer. De hecho, estamos buscando esa sabiduría en estos tiempos. En estos tiempos me he tomado momentos del día para poder, parte del día para poder estar ayunando y estar en la presencia del Señor, porque debemos aprender a rendir las prioridades en estos tiempos, que son tiempos difíciles, que son tiempos en los que tenemos que aprender a tener una dirección de parte del Señor. Pero no vamos a tener esa dirección, no vamos a tener esa luz en medio de la oscuridad, si no aprendemos a rendir nuestras prioridades. Y el Señor nos está invitando en esta noche. La pregunta es: ¿estás dispuesto a rendir? La pregunta es tiempo, ya es el tiempo. Tenés que rendir cosas, tenés que rendir tus prioridades, tenés que rendir tu vergüenza, tenés que rendir tus sentimientos de rechazo, tenés que rendir tu vanidad y tu orgullo para poder tener victoria. Entonces esa es la respuesta a la pregunta: ¿qué rendir para tener victoria? Qué impresionante estos tres personajes de la Biblia que nos enseñan cosas tan profundas, pero a su vez tan importantes para que nosotros podamos reflejarnos en él, reflejarnos en estas personas. Es decir, esto no fue escrito porque a alguien se le ocurrió escribir, porque se le ocurrió escribir a alguno de los discípulos del Señor, sino para que hoy nosotros podamos entender lo importante que es llevar una vida de rendición a los pies de Cristo. ¿Por qué digo lo importante? Porque es lo que nos garantiza la victoria. Lo único que nos garantiza la victoria es llevar una vida conforme a la voluntad del Señor. Y eso significa rendirme a sus pies. Rendirme, aunque en el mundo, o sea, entre la gente común y corriente, rendirse es sinónimo de derrota.
Cuando uno se rinde, es sinónimo de derrota en el mundo. Es decir, cuando uno como se dice comúnmente, se tiró para atrás, es sinónimo de derrota, de rendición. Pero eso ocurre entre la gente que vive en este mundo. Pero cuando nosotros nos rendimos en la presencia del Señor, es sinónimo de victoria. Es por eso que el otro día escuché una frase que a mí me encantó muchísimo, que decía: de rodillas delante de Dios, pero de pie frente al mundo.